Bueno, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una vez más. Acá estamos haciendo un stream. Hoy vamos a estar hablando acerca de mercado eléctrico mayorista, mercado eléctrico de gas. Para eso tenemos invitado a Leonardo de la consultora Axis, Leonardo Monsalvo, que fue compañero mío también de la maestría, al cual le agradezco muchísimo. Admiro mucho el laburo que hace, toda la profesionalidad que tiene en cuanto como persona también y como profesional. Vamos ahora a compartir pantalla con Leo y vamos a estar hablando de un poco de todo lo que tiene que ver con esto que es el mercado eléctrico mayorista. Bueno, Leo, ahora sí te puedo escuchar. Primero, bueno, te agradezco muchísimo que estés acá. Y para mí es un honor, realmente te admiro mucho. Leo es ingeniero industrial, también es el dueño de la consultora Axis, que se dedica a mercados eléctricos mayorista y también a lo que es mercado mayorista de gas. Y bueno, vamos a estar un poquito hablando acerca de esto con él. Bueno, contanos, Leo, un poquito qué es el expertise de la consultora tuya, a qué es lo que se dedica. Así nos vamos metiendo en tema de lo que es mercado eléctrico mayorista, ¿no? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación y por las palabras tan conceptuosas que creo que no merezco. Eh, un gran agrado estar compartiendo este momento con vos y bueno, también tengo bastante admiración por tu profesionalismo en laburo y bueno, sobre todo y lo más importante en, en esta vida, el- lo buena persona que sos. Yendo a tu pregunta puntualmente, a ver, la consultora se enfoca en el mercado de energía en general, como vos bien dijiste, el mercado eléctrico mayorista o el mercado eléctrico en general y el de gas. Básicamente los clientes de la consultora son empresas industriales que demandan eh, energía eléctrica y gas natural, pero también nos enfocamos en el asesoramiento a inversores que, por ejemplo, ahora que está bastante, de alguna forma, de moda, llamémosle, en el asesoramiento financiero y de negocios, de desarrollo de negocios, por ejemplo, de energías renovables. Así que atendemos varios frentes. Contame un poco qué es esto para una persona por ahí que no tiene tanta experiencia y por ahí nunca escuchó hablar de qué es el mercado eléctrico mayorista, qué son los GUMA, GUME, GUPA, GUDI, o sea, habrá una persona que no tiene ni idea cuándo se entra en un mercado eléctrico mayorista, un usuario, por ejemplo, para tener una idea de qué es lo que estamos hablando. A ver, la modalidad de abastecimiento de energía en el mercado varía. A ver, para usuarios chicos tendrían un régimen similar al que tenemos hoy día nosotros. Por ejemplo, en nuestras casas que nos abastece la energía Subre, Enor, el app, no sé, Edersa, si está, depende de donde estés situado. Ahora, en los 90 hubo un cambio regulatorio a través del cual le daba la opción a un determinado segmento de usuarios, fundamentalmente industriales, a acceder al mercado eléctrico mayorista, es decir, comprar la energía a un precio diferente al que podrían conseguir de la distribuidora. En muchos casos, ese costo de energía era mucho más bajo que al que se accedía a través de la distribuidora. Entonces, muchos usuarios quedaron en ese mercado porque encontraron un beneficio económico al hacerlo. Ahora, eh, dentro del mercado eléctrico mayorista existen tres segmentos, básicamente, como decía, grandes usuarios particulares, que son los GUPA, grandes usuarios menores, que son los GUME, y grandes usuarios mayores, que son los GUMA. Conceptualmente, lo que varía es el nivel de consumo entre categoría y categoría, pero desde el punto de vista y obligación de consumo, de contractualización de la energía, al menos desde el punto de vista regulatorio. Después, en términos de costo en el mercado eléctrico mayorista, todos pagan lo mismo. No habría grandes ventajas. Desde el 2006, con la resolución 1281 a esta parte, todo aquel que estaba en el mercado eléctrico mayorista no pudo volver a contratar con la distribuidora, cosa que sí antes se podía, con lo cual entrar al mercado eléctrico mayorista es un camino unidireccional, no se puede volver al... Eh, Entonces, y solamente para cerrar, digamos,
a diferencia de lo que le pasa a un usuario que está siendo abastecido por la distribuidora, un usuario que está en el mercado eléctrico mayorista tiene una variación en el costo unitario que es función del costo de generación de energía eléctrica en el que incurre Gamesa. Entonces, en el invierno, cuando se usan más combustibles líquidos para reemplazar gas natural, el precio sube y, y en el verano baja. Y si bien las facturas de Gamesa están especificadas, reflejan un costo en dólares que, como los combustibles en general y en Argentina en particular se transaccionan en dólares, en definitiva lo que estás pagando son dólares. O sea que yo, por lo que entiendo, vos hasta un cierto monto, por ejemplo, 300 kilowatts, vos te mantenés en el mercado minorista y cuando te pasás de 300 kilowatts es como que podés optar entre pasarte al mercado mayorista o quedarte dentro de lo que sería la distribuidora. Podés optar, digamos, o no. Sí, sí, a ver, no necesariamente los 300 kilowatts, digamos, porque los UPAs son si no me acuerdo más, pues quedan pocos UPAs, digamos, son 50 kilowatts. Entonces hay determinados segmentos que tienen, cada segmento lo que define más allá del perfil de consumo es la cantidad que vos deberías contratar en el mercado eléctrico mayorista. Eso quedó perimido por los cambios regulatorios. Hoy día le compras toda la distribuidora y no tenés forma, salvo energías renovables o energía plus, no podés comprarle nada más no se puede comprar la demanda base. Digamos. Es un concepto muy, muy técnico que no sé si hace sentido tocarlo ahora, pero en líneas generales es muy poco lo que vos podés contractualizar en un mercado con un generador. Y el objeto del mercado eléctrico mayorista era ese, poder ir a un generador y conseguir costos más baratos que el que tendrías con la distribuidora. Por ejemplo, vos podés ir a una generadora térmica, como, no sé, Central Puerto o cualquiera, y arreglar el consumidor, digamos, no sé, un consumidor grande como puede ser Cargill o como puede ser alguien que consume mucha potencia y mucha energía, y arreglar el contrato con esa otra unidad que genera y también pagas el transporte a Transener y también arreglás toda esa parte. Exactamente, eso era lo que ocurría en el pasado. Hoy se puede hacer eso por una porción menor de energía, que nada, depende de una cuestión regulatoria, digamos, que lo que puedes contratar ahora es energía plus o en su efecto, si quisieses contractualizar todos tus consumos, tendrías que ir a un mercado de energía renovable y contratar toda la energía que consumas de un proveedor de fuentes renovables. ¿Y cómo queda esto? Por ejemplo, ahora en el invierno estuvimos viviendo una situación bastante loca que en principio parecía que iba a sobrar energía para todos lados después de lo que fue el descubrimiento de el- todo lo que era el tramo del gasoducto de Néstor Kirchner, que lo que fue el yacimiento, que ahora no me sale, en Neuquén de Pagamos. Vaca Muerta, ahí está Vaca Muerta. O sea, Argentina vivió luego del descubrimiento del yacimiento de Loma La Lata, una explosión en el uso y en el recontrauso del gas. Para los que no sepan, Argentina tenía una matriz totalmente tirada a lo que era el gas natural, en lo que era la generación. En un momento es como que se empezó a dejar de invertir y empezó a faltar gas. Y empezó a faltar gas, y empezó a faltar gas, se empezó a importar, se empezó a importar full oil, se descubrió Vaca Muerta y dijeron, bueno, acá va a sobrar gas para todos lados, pero había que hacer inversiones millonarias y quedamos en este último invierno con un déficit de full oil, de gas y con las arcas del Estado metiendo millones de dólares en traer e importar combustibles para generar energía eléctrica para la parte de... ¿Qué le pasa al mercado eléctrico mayorista con todo ese quilombo de precios? Mira, a ver, para hacer un poco de revisionismo histórico, bien decías, o sea, Argentina básicamente basa su matriz energética en los hidrocarburos a partir del descubrimiento de Loma La Lata, cuando a partir de la crisis del 2001 las tarifas se especifican, de alguna forma se rompen los contratos entre el Estado los productores privados, entonces las inversiones empiezan a decaer y eso tiene como, como resultado una merma en la producción, un incremento de la demanda, entonces en algún momento se rompe ese equilibrio entre oferta y demanda, lo que hace que en principio se corten las importaciones, entre ellas a Chile, y por otro lado la importación en un principio fuel oil, luego con acuerdos con Bolivia de gas de Bolivia,
y más recientemente, a partir del 2011 por ahí, o un poquitito antes, de LNG, los barcos en Bahía Blanca y Escobar. Yendo puntualmente a la cuestión Vaca Muerta, a ver, el gas está hace varios años, hace 10 años se conoce, o más que se conoce el yacimiento Vaca Muerta. Ahí lo que está faltando son básicamente una señal de precio, pero más que una señal de precio también acompañada de, de- de un marco regulatorio o de, llamémosle, los bordes de la cancha que se mantengan en el tiempo. Entonces, lo que viene pasando es que, bueno, sin importar, al margen, digamos, de los colores políticos que van gobernando la Argentina, siempre los bordes de la cancha se van alterando, entonces eso al inversor mucho no le gusta. Eh, y hoy en día, eh, contrariamente a lo que uno pensaría, además de importar monstruosidad de gas, también se exporta. ¿Y por qué se exporta? Y básicamente porque no tenés capacidad de transporte para traer el gas desde Vaca Muerta hasta el centro de consumo, el gran centro de consumo que es Buenos Aires. Y en eso se estaría trabajando, por un lado, para acordar un nuevo plan de estímulo a los productores de gas natural, pero por el otro también la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que, de acuerdo a lo que dicen los organismos oficiales y algunas compañías privadas que están trabajando en el tema, para el próximo invierno, junio, perdón, estaría disponible con 11 millones de metros cúbicos, lo cual ayudaría a descomprimir un poco la demanda de gas natural y eventualmente las importaciones. Ahora hay que ver si eso está disponible y, de vuelta, como el invierno arranca en mayo, eh, hay que ver qué pasa de mayo a junio cuando esté disponible eso. Adicionalmente hay otras obras de ampliaciones al gasoducto Néstor Kirchner que elevarían el volumen a, no sé, 22 millones de metros cúbicos, pero bueno, la primera etapa y la más grande eh, sería de 11 millones de metros cúbicos para junio del año próximo. Pero de vuelta, para todo eso falta, además de tiempo, que haya reglas claras, que haya previsibilidad y que las reglas se mantengan en el tiempo. Claro, pues sería, o sea, Argentina en el último invierno fue tremendo la cantidad de dólares que tuvo que meter para hacer todas las importaciones y estando los recursos que dicen que Vaca Muerta es uno de los yacimientos de gas más grandes que hay, y es una locura, ¿no? O es una contradicción, que lo único que falta es hacer esas obras de infraestructura, porque los números cierran por todos lados, pero también, como vos decís, esas obras de infraestructura son miles de millones de dólares, para poder concretar, traer ese gas hacia los puntos de consumo, más allá de también la complejidad que tiene Vaca Muerta en la extracción del gas, que es un gas no convencional, ¿no? Que también le mete una complejidad adicional diferente a la de Loma La Lata, ¿no? Sí, en principio esa complejidad está, desde el punto de vista técnico, está resuelta porque ya hay experiencia y se han demostrado cambios significativos en muy corto plazo. Es decir, Techin en muy poco tiempo logró eh, inyectar, no sé, 20 millones de metros cúbicos día en 18 meses. Con lo cual, el desafío técnico sí, si bien existe, es cierto, pero ya Argentina desarrolló la experiencia como para poder extraer ese volumen y poder meterlo en la red. El punto Ahora, nuevamente ahora es el quilombo en es la ese, digamos, infraestructura y, infraestructura. la cuestión política de la mezquindad a veces política de decir, vamos a hacer la obra esta y los créditos se lo va a llevar el otro, o por dónde pasa el problema, o vos lo ves más que nada por las señales claras que estén para que el inversor no le estén cambiando todos los tiempos las reglas de juego, y una vez que hizo la inversión, que quedó con la inversión anclada ahí, le cambien de vuelta las leyes, digamos, la legislación. Mira, creo que el problema es multifactor, digamos. Es decir, estamos claros que las inversiones alguien las va a tener que pagar y por lo general quien las paga es el consumidor. Ahora, en un contexto en el que, por ejemplo, con la quita, con el formulario de aplicación para la quita de subsidios,
según página 12, el 90% de las personas aplicó para el subsidio. Eso te habla de que hay un 90% de la población que 90% de la población que tiene acceso a la red de gas natural y energía eléctrica, porque hay una gran cantidad que no lo tiene, no se encuentra en condiciones. Con lo cual, mi lectura es que el 90% de la gente no tiene posibilidades de llegar a fin de mes, podríamos decir. Lo último que cortás es el abastecimiento digamos, eléctrico y de gas natural, que es lo que te da cierto grado de confort. Entonces, ahí hay una señal, es como que la gente no está queriendo o no se encuentra en condiciones de poder afrontar el servicio de energía eléctrica y de gas natural. Por lo tanto, no se encuentra en condiciones de afrontar el extra costo que significan estas inversiones. Esa es una primera lectura. Después, en lo personal, creo que no está bien claro cuál es el plan energético que tiene la Argentina. Si hay un plan estratégico atado a la cuestión energética. Me parece que por lo que veo, son parches que de alguna forma te ayuden a seguir adelante. Y de vuelta, al no tener un plan estratégico y no tener claro quién va a pagar la cuenta, es bastante difícil establecer un marco que pueda ser mantenido a lo largo del tiempo. Pero bueno, esto es opinión, Sí, sí. tranquilamente. No soy el dueño de la verdad, con lo cual es todo muy opinable. Sí, yo lo que veo es que Yo cuando la, vos comparás los costos en Uruguay, en Chile, en cualquier país, sin irnos a Europa, que está viviendo unos momentos bastante raros, digamos, por toda la guerra de Ucrania, que afectó tremendamente el costo de la energía en ese sector y que hace también que el contexto global sea que los barcos de GLP o toda esa parte esté totalmente a un precio distinto de lo que estaba antes de la guerra de Ucrania. eh, Cuando vos ves simplemente en el vecindario, ¿no? En nuestros países limítrofes, y analizás los costos de la energía y analizás el costo que estamos pagando hoy por hoy en la Argentina y los salarios que están en su piso histórico, quizás antes teníamos salarios en el contexto de la región, salarios generalmente altos comparado con otros países vecinos, y hoy estamos en salarios reales medidos en dólares duros, de los más bajos en los últimos 20 años. Entonces, como que parecería medio inviable en ese contexto sincerar o llevar los precios a los costos reales. Eh, pasa que, a ver, ahí me permite hacerte un comentario. Chile, Uruguay y Brasil no serían tan comparables porque a diferencia nuestro, ellos no producen gas natural. Entonces, no sé, qué sé yo, hoy no tengo idea de cuánto está, o sea, no tengo bien presente cuál es el número, el costo del dólar por millón de BTU de gas de Estados Unidos, que es un productor, pero debe estar, no sé, 4 o 5 dólares. Y acá al productor le estás pagando en promedio mucho menos y estás convalidando precio del LNG de 29 dólares el millón de BTU y precio de gas a Bolivia a 8 dólares. Entonces no se entiende bien cuál es, o más, 12 dólares. ah, Entonces no se entiende bien cuál es la estrategia. Pues decís, bueno, mira, importo más caro, pero al productor local, al tipo que hunde plata en la Argentina, que apuesta al país, le estoy pagando menos. Es es como raro, un manotazo de no lo sé. ahogado. Lo mismo que pasó en un momento con la proliferación que hubo de grupos electrógenos diésel grandes de 1 mega, 2 mega, 3 mega, que en la época en el último mandato de Cristina se empezaron a ver muchas, como son soluciones de parche rápido, digamos, ¿no? En vez de hacer una obra de Ujú. infraestructura grande que demanda mucho tiempo, mucho dinero y que capaz que trasciende un periodo de gobierno, solucionás rápido importando, por ejemplo, o poniendo un grupo de electrógeno diésel grande en vez de hacer una obra de infraestructura que por ahí, no sé, tienen que aprobarse o tienen que ponerse de acuerdo con muchas, no sé, provincias, ahí como, por ahí pasa por ese lado, sin saber demasiado, ¿no? Sí, no, a ver, puntualmente en ese caso lo que había era un problema de distribuciones, ¿sabes? Es decir, el costo de la energía era lo suficientemente bajo como para que vos no tomes cuidado eh, acerca del consumo. Es decir, la factura de energía eléctrica, de hecho yo miro la mía y es una pizza. Claro, sí, Está sí, bien, ni yo hablar. no tengo un consumo, no tengo un consumo elevado, pero con independencia de eso, se supone que un recurso no renovable, como es el gas natural o la energía eléctrica producida a partir de hidrocarburos, que no es renovable,
debería tener un costo un poquito más elevado, debería reflejar el costo de producción. Pasa que, bueno, vivimos en una economía muy subsidiada y eso hace que esté todo un poco distorsionado. Claro, Pero de vuelta, a ver, todo depende de quién. El- Estas inversiones están supeditadas a ver quién paga el costo de la inversión. claro. Si no hay quien pague el costo de la inversión, ¿Y no va a haber inversiones. cómo la ves, por ejemplo, el impacto que tuvo la guerra de Ucrania con el GLP, por ejemplo, y cómo puede llegar a afectar eso en el próximo invierno si no llegamos con el tema de los gasoductos, de Néstor Kirchner? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué pensás vos? Igual esto es futurología, ¿no? La verdad que no está Sí, bueno hacer sí, futurología, pronósticos. la bola de cristal, pero bueno, hablando No, un poco de charla de café, ¿no? no, trazar escenarios, saber qué es lo que te cuentan los que están en el mercado del LNG, que básicamente es gas natural licuado. Es, bueno, Europa ahora arranca el hemisferio, el invierno en el hemisferio norte. Mm, Todo lo que se pueda conseguir de LNG para poder abastecer a la demanda local lo va a hacer. Eh, en este momento están llenando los almacenajes de LNG y de todo lo que se pueda. Durante el invierno se lo van a consumir. Argentina no es un importador durante el invierno, solo tiene que cumplir con el compromiso que tiene con Bolivia. Así que en ese sentido, durante el verano no debería haber problemas, salvo los problemas de transporte y distribución ante un evento de temperatura extrema, que sé yo, 4 o 5 días de extremo calor en Buenos Aires es igual a corte. Ahora, el problema va a venir cuando empiece el otoño nuestro y el invierno, porque cuando termine el invierno en el hemisferio norte, aparentemente Europa continuará comprando LNG del mundo para reabastecer los stocks que se dilapiden o que se consuman durante el invierno. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva el mercado va a estar demandado, Argentina va a necesitar combustible y va a tener que competir contra, por ejemplo, el mercado europeo. Entonces eso va a hacer que los precios lejos, o podría llegar a ser que lejos de que los precios bajen, se mantengan porque hay demanda en el mundo. Pero adicionalmente, eh, Argentina hace unas semanas devolvió, digamos, el buque regasificador de Bahía Blanca, que se fue para Alemania, con lo cual no se sabe si va a haber un buque regasificador para el próximo invierno. Por lo tanto, si la pregunta va a ser, bueno, dependeremos de varios factores en el hipotético caso de que el gasoducto esté en junio del año que viene, dependeremos de varios factores para que no tengamos problemas de abastecimiento. El primero va a ser la temperatura, el segundo va a ser la hidraulicidad de los embalses, es decir, que arranquemos el invierno con stocks de embalses altos, eh, y eventualmente que haya un flujo de importación de combustible líquido como fuel y gasoil para abastecer la demanda de Camesa elevado, y entre en funcionamiento todo lo que esté posible de entrar de energías renovables. Si todo eso pasa y se conjuga más o menos, bueno, tendremos un invierno relativamente tranquilo, pero probablemente con precios altos de energía en el mercado. Que sería el mal menor a lo que estamos viendo. O sea, el tema es, porque una de las cosas que termina pasando en el invierno cuando no hay suficiente energía y que ya ha pasado, es que a los grandes usuarios los empiezan a decir, bueno, pará, porque si no, digamos, lo que te puede pasar es que te quedes sin gas o sin energía eléctrica para una central y se te caiga una central, que sería un quilombo mayúsculo. Entonces, ante esa situación, le dicen al gran usuario, listo, pará, lo cual trae aparejado un montón de costos de parar una empresa gigante, ¿no? Para que Doña Rosa o para que nosotros tengamos energía eléctrica y gas. Pero bueno, es toda una movida. Hay contratos que son con prioridad de despacho, con interrupciones, sin interrupciones. Hay ese tipo también de contratos en los grandes usuarios. En realidad son todos contratos más o menos interrumpibles, es decir, hay dos categorías de contrato. Un contrato interrumpible, que ese te puede llamar la distribuidora hoy y te dice corta,
Y vos decís, che, pero está lindo, no hace frío, no importa, cortar es interrumpible. Y otro que es semifirme, porque el firme ya no existe más, que básicamente tiene, depende de la distribuidora, 150 días de ventana de corte. 150 días son el invierno. Entonces, durante el invierno la distribuidora te puede llamar y te dice, o corta todo, o corta 50%, corta una parte, el 30%. En fin, en función de lo que necesite la distribuidora de gas para abastecer la demanda prioritaria. Ahora, cuando vos le cortás a una industria, la industria por lo general sigue produciendo más o menos, pero compra combustible alternativo. Entonces, cuando compra combustible alternativo, está pagando alrededor de, no sé, $4 el millón de BTU, $5 el millón de BTU y pasa a pagar 12, 13. Esa diferencia alguien la paga. Se te Y va a la tus paga, no sé. costos. Sí, A ver, sí, la vas a pagar claro, cuando vas a comprar la galletita, el claro, aceite, claro. la polenta, lo que fuere, digamos. O sea, marginará menos la empresa, pero en definitiva el extra costo alguien lo paga. Claro, claro. Entonces, eh, todo termina teniendo impacto en nuestro bolsillo, digamos, en definitiva. Claro. A partir de lo que fue la 27, cambiando un poquito de tema, yéndonos un cachito a grandes industrias, pero también a lo que es energías renovables. A partir de lo que fue la 27191, en principio se les obligaba a las grandes distribuidoras a seguir un esquema en el cual tenían que ir aumentando su porcentaje de utilización de energías renovables. Se les daba tres opciones: se podían quedar dentro de Camensa, podían hacer su propia central de generación o podrían comprarle un tercero. Y un poquito perdí yo cómo fue la implementación, porque ni siquiera desde el propio gobierno se pudo cumplir la cuota en principio iban bien, hasta donde yo iba siguiendo el tema, pero después es como que por todo el contexto macroeconómico del riesgo país, que inherentemente va asociado a la tasa de riesgo del país, que va impactando en cuánto por arriba de la tasa de referencia de Estados Unidos te van a prestar plata a vos y termina impactando a todos los proyectos de energías renovables que tienen un periodo de retorno de inversión a largo plazo. Se fueron cayendo un montón de proyectos de energías renovables grandes y no sé cómo le fueron exigiendo a las empresas eh, para que esas empresas contraten energía renovable, no habiendo en el mercado interno esa disponibilidad de porcentual. ¿Cómo quedó esa parte? No, básicamente igual, muchos proyectos no lograron el cierre financiero porque, bueno, claro, cuando licitaron el precio de Gamesa, la tasa de interés, la tasa a la cual se financiaban era una, cuando fueron a buscar la plata, la tasa de interés era otra, con lo cual cuando el precio de la energía no lograba repagar el crédito. Entonces muchos de los proyectos se terminaron cayendo. Hoy en día eh, se reformuló un poco el acuerdo entre Gamesa y los generadores porque viste que tenías que poner una caución para tener la prioridad de despacho, o sea, el acceso a la red eh, la prioridad de despacho. Claro, Eso era mucha plata, entonces se cambió un poco la regulación. Nada, es bastante, no complejo, pero bastante largo y no hace mucho la charla, pero eh, ahora, de vuelta, el problema que tenés es un problema de infraestructura que hace que haya muchos proyectos muy interesados en entrar porque consiguen condiciones de financiamiento. Eh, Básicamente lo que está pasando es que muchas empresas tienen muchos pesos que no los pueden convertir a dólares, y una forma de convertirlos a dólares es contractualizarlos con Gamesa a través de un parque de energía renovable que se paga en dólares. Pero más allá de ese detalle, no menor, eh, el estatus del cumplimiento de la ley sigue igual. El estatus de las posibilidades que tienen las industrias en general son los mismos, es decir, hacen nada y la energía se las entrega a Gamesa a través de las licitaciones renovar que haya hecho o que vaya a hacer, o si no, es generarte tu propia energía o hacer un contrato de energía renovable con un generador. Hasta hace un par de años, en un contexto de mucho gas natural por vaca muerta, el costo de energía en el mercado era tal que no te incentivaba, al menos a mi juicio, no te incentivaba a hacer un contrato de energía renovable en dólares a largo plazo, porque bueno, sobraba gas y el precio de la energía era bajo en relación a las energías renovables. O estaban empatados, pero seguir como estaba, en definitiva,
no te obligaba a tener un contrato a largo plazo en dólares. Claro. Digo, no sé, una fábrica de galletita, vende en góndola, cobra, cobra en pesos, se tiene que dar vuelta y pagar energía en dólares. Es medio raro, digamos, es lo mismo que, no sé, yo te Sí, ofrezco aparte a largo un plazo y en préstamo. Argentina, que ese es el ruido que te hace tremendo, ¿no? Si voy a firmar en dólares a 10 años. No, pará, me Exacto, quedo acá, déjame en pesos, que yo me doy vuelta. Al otro día me aumentaron, al otro día me doy vuelta y digamos, arreglo mis costos y el margen lo meto para arriba. Pero firmar a 20 años algo, por ahí quedó afuera de competitividad con la otra fábrica de galletitas de al lado, no sé. exactamente, sí, porque hay bastante distorsión en el mercado. Pero bueno, con independencia de eso, eh, existen compañías que tienen mandatos corporativos o exportan, entonces Claro, el incentivo para firmar un contrato de energía renovable a largo plazo es otro. En el contexto actual, en donde el costo de energía, por todas estas cuestiones que venimos hablando hasta ahora, se fue medio a las nubes, bueno, hace sentido firmar un contrato de energías renovables si lo medimos en términos de gobiernos. Si firmas un contrato de muchos de los parques que van a entrar el año que viene, estamos hablando como mínimo 5 años, estamos hablando de 2028. A este gobierno le queda, a este mandato de gobierno, le queda hasta 2023. Depende, en mi especulación, tal vez errónea, eh, el año que viene, si las encuestas no le diesen bien o no encontrasen un candidato que continúe con, con este color político, probablemente no haya mucho incentivo a atender la cuestión energética. Si hay un cambio de gobierno, le va a tomar un año acomodarse, 2 años hasta que hacen algo, con lo cual, desde el punto de vista de producción de hidrocarburos que haga que baje el costo de generación de energía eléctrica y se interrumpan las importaciones, lo veo algo difícil. Con lo cual, firmo un contrato de energía renovable por 5 años, no sé, entre 60 y 65 dólares. Es un buen negocio. claro. Y por Pero todo bueno, esto, tenés que encontrar esa energía porque no hay muchos proyectos que haya. De hecho, la mayoría está rápidamente, la mayoría de esa industria está rápidamente buscando esos proyectos y es para cerrar ya, digamos. claro, claro. Porque el tema es que el que no pudo estructurar antes de todo esto, ahora, o sea, la mayoría de todos estos proyectos que son de varias decenas o cientos de millones de dólares son todos apalancados, apalancados con Sí. deuda afuera, que no solo que es que tiene un costo alto de financiación, sino que en muchos casos ni siquiera te lo dan, digamos. O sea, no es que vos decís, bueno, quiero para la Argentina, para un proyecto en este contexto, decir, quiero 400 millones de dólares y el proyecto, aunque sea sólido técnicamente, capaz que no se me fue ahí de foco, capaz que no te aparece la plata, te dice, no, tiene un perfil de riesgo como muy alto, digamos, el sector, más allá de la empresa, por ahí es Geneia, por ahí es que es una empresa recontra sólida, pero por ahí no consigue un EPCista o una persona que le haga todo el proyecto y que le preste plata para la Argentina. Hoy el problema que tenés es básicamente infraestructura, el primer problema, y después, o sea, infraestructura de De- nodos de conexión a la red. ah, o sea, O sea, hoy no tenés. esa parte que había, en un momento habían querido hacer una especie de privado, público-privado, eso una No, especie, no, no no, anduvo ni para atrás esa parte. No no sedujo. sé, no se terminó de concretar, digo, después en los últimos años de Macri, la macro empezó a cambiar, entonces el país dejó de llamar la atención en el mercado internacional de crédito para poder financiar ese tipo de cosas. Eh, pero mm, lo que falta hoy es infraestructura de conexión a la red en donde puedas inyectar toda esa energía que se podría llegar a generar de todos los puntos que están súper recontra identificados, donde se podría instalar un parque y te diría que en muchos casos está hecha la ingeniería. Claro. Y después, bueno, está la cuestión financiera de, bueno, quién le presta a, a un generador de energía eléctrica que por más buen rating crediticio que pueda tener, porque siempre cumplió, eh, opera en Argentina, un lugar, Claro. un país que es un experto defolteador.
Sí, y de que nuevamente, como hablábamos en el gas, te cambia las reglas de juego todo el tiempo. claro, claro. Y por ahí de repente firmás un contrato en dólares a 20 años y te dicen, sí, bueno, pero te lo va a cumplir a 20 años en dólares fijo. Y es Bueno, eso hace una que, incógnita. eso hace que los proyectos en Argentina tengan un periodo de repago muy bajo. Claro, O sea, que el inversor le pide claro, claro, un periodo de repago bajo. Entonces, para tener un periodo de repago bajo, tienes que tener un precio alto. claro, claro. Y sí, el riesgo va asociado con la tasa de retorno que le estás pidiendo a la inversión, ¿no? Con lo que le estás pidiendo a la plata. Y de estos, por ejemplo, de lo que hablábamos, por todo lo que estuvimos hablando, el gas, yo me estaba enfocando más en la parte eléctrica en un momento, después obviamente se vinculan directamente, o sea, el gas y la energía eléctrica son, en nuestro Todo tiene país que ver son con todo. hermanitos, digamos. O sea, cuando Sí, tocas todo uno, tiene que ver tocas con el todo. otro. Porque Sí. como hablamos de que no sé ahora a ver si está bien, pero cerca del 70% de la generación es generación térmica. Ahora se fue Ujú. cambiando un poquitito, digamos, entraron un poquito de energías renovables, pero estamos en un porcentaje alto. Entonces, donde te falta gas, no tenés gas para las industrias, no tenés gas para la calefacción de las casas, que es un porcentaje muy chiquitito, digamos, el uso hogareño es un porcentaje chico, pero lo que se lleva todo el consumo del gas, que se termina siendo la generación de energía eléctrica también. Sí, a ver, el problema que tenés acá asociado al gas natural y también el problema que tiene el desarrollo de Vaca Muerta en general es que vos más o menos tenés un promedio de demanda de 65 millones de metros cúbicos día de gas natural de generación, 40 más o menos de industria, 10 de GNC, ahí vamos 105, son 115, y tenés 10, 20 de residencial. Claro, Ahora, ¿qué pasa? chiquito. Eso se mantiene durante todo el año, lo de generación, GNC y industria. En el invierno, la demanda residencial hace, No, explota. hace un pico, Claro, claro, impresionante. Es decir, que se lleva por ahí hubo años en los que consumió 90 millones de metros cúbicos día, en periodos muy cortos, pero claro, crece claro. mucho. Claro, pero tenés Entonces, que resignar algún tipo de usuario para que porque hay algunos lugares que son críticos, no sé, en el sur, está bien que es poca demanda, pero el gas para la calefacción, digamos, es algo crítico que si no lo tenés, la persona, digamos, se siente incómoda, o sea, está sin tener la calefacción, que es algo medio básico, ¿no? sí, sí, pero no lo puedes cortar, digamos, Claro, no, no. regulatoriamente no. Físicamente, a ver, físicamente se puede, pero digamos que físicamente no se puede porque si vos le cortás al residencial, después tenés que ir casa por casa para habilitar. Entonces, lo que dicen es, cortémoslo a lo más grande, en donde también te mueve el amperímetro, ¿no? Vos le Claro, cortás cortás 20 millones a generación, 20 millones a la industria y tenés 40 millones, y cortándole a muy pocos jugadores del mercado. claro, Eh, pero bueno, ese desequilibrio hace que nada, tengas cortes en la industria. Entonces cuando vos mirás cuánto producís y cuánto podrías producir, suponer que necesites 150 millones de metros cúbicos día, que con vaca muerta lo puedas garantizar, hay un gap que se produce en el invierno de sobreproducción que no encuentra mercado. claro. Entonces lo que se intenta con el gasoducto vaca muerta o el gasoducto Néstor Kirchner es transformar ese gas en LNG para meterlo en el mercado internacional. Claro, y que Argentina sería De- un franco exportador. Encima estamos a contramano de Europa y Exacto. encontraríamos un mercado si nosotros desarrolláramos digamos, la infraestructura necesaria, podríamos ser claros exportadores de gas licuado para un mercado que está demandándolo bastante, a un costo bastante alto. Sí, a ver, en principio bien podrías exportar a los países vecinos como Chile, que importa el LNG, Brasil, que no, importa de Bolivia y también importa mucho el LNG, y Uruguay, eh, y después tendrías el mercado internacional. De vuelta, salvo para lo de Chile, Brasil y Uruguay, que está la infraestructura, para exportar LNG tendrías que hacer una inversión de una planta que haga la licuefacción para embarcar ese producto y llevarlo al mercado internacional. Ahora de vuelta,
como arrancamos la charla que te dije, bueno, mira, en 2004 lo primero que hicimos fue cortar el gas natural a Chile y después le cortamos las industrias locales. Bueno, yo no sé si los chilenos están tan tranquilos en hacer un contrato a largo plazo con Argentina, habida cuenta la experiencia que tuvieron. Yo me acuerdo El que hace se quema mucho con tiempo, leche, yo me acuerdo hace mucho tiempo fui a poner en marcha una planta gigante de leche en polvo que se llama Conaprol en Uruguay. Y era una planta impresionante, o sea, se perdía la mirada en la planta y procesaban 1 millón de litros de leche por día, ya estamos hablando hace más de 10 años. Y yo miro, o sea, todo el tiempo cuando iba en la ruta miraba camiones que iban, camiones con leña. Camiones, 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 camiones. Yo digo, che, ¿para qué mierda tanto? Y el tipo me dice, no, son para la caldera La caldera de 1 millón de litros de leche por día de Conaprole era a leña. Yo digo, no, no puede ser. Me dice, no, sí, esto es así. Si nosotros tenemos un gasoducto que nos comunica con ustedes, que lo hicimos y está al pedo, me dice, porque no, nunca nos vendieron claro, gas. Creo que en algún momento nos vendieron gas, pero después ni para ustedes les alcanza, así que imagínense. Y me sorprendió, a claro. mí era una replantación y replantaban y tenían secándose un montón de madera. eh, pero bueno, se hizo toda la infraestructura porque se pensó que iba a explotar el gas, iba a sobrar, íbamos a ser exportador de energía y bueno, después no pudimos ni abastecernos a nosotros. Sí, a ver, de vuelta, el gas abajo de la tierra está. Tienen que estar las condiciones como para sacarlo. Claro, Las claro. condiciones, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, según cómo pienses o cómo veas eh, la, la- la política energética. Pero el gas está. Y Siempre las, estuvo, nunca se fue. las energías renovables, ¿cómo las ves vos en el mercado como para la parte industrial? O sea, yo lo que veo hoy por hoy es el mundo yendo bastante aceleradamente hacia las energías renovables por una cuestión económica que es redituable. Yo siempre a veces digo, para mí que para que existan las energías renovables es como que tiene que haber tres patas de una mesa. O sea, una es el financiamiento, otra es el recurso y otra es digamos, lo que sería el valor de mercado, o sea, el precio, una señal de precio. Entonces en Argentina digo, hay recursos, sí, hay recursos, no hay financiación y no hay precio acorde. Entonces lo que es domiciliario, como pasa en Australia, como pasa en California, no hay un incentivo. O sea, es como que vos no tenés un periodo de repago, no tenés financiación. Pero lo que veo es que muchas industrias están, las que se meten por una cuestión de imagen corporativa o señal desde afuera, pero como negocio no lo termino viendo. No sé vos cómo es tu visión también. No, mientras tenga el precio congelado, sí, el precio congelado de la energía en la distribuidora, no vas a tener mucho incentivo de poner un panel arriba de tu casa, salvo que tengas un espíritu demasiado filantropista, Ecologista. si se quiere. Claro. Sí, o ecologista, te sobre la plata, qué sé yo, no sé. Sí, a O veces. nada, tengas un mandato corporativo, si sos una corporación, en que te dice, bueno, mira, invertí en renovables, pero de vuelta, vos puedes no tener financiamiento, puedes no tener financiamiento, pero si el incentivo de precio está, la inversión Claro. supongo que va a aparecer. Sí, Y hoy lo que no tenés, el- lo que no el- tenés es el incentivo de precio, digamos. Claro, sí, no, ni hablar. Yo lo que veo del financiamiento, que lo que pasa en muchos países es que de repente si vos en vez de darte vuelta, ir a la distribuidora y pagarle, no sé, $100 por mes, podés acceder a un crédito que te financie la inversión de capital para generar energía eléctrica, como pasó en muchos países de Europa, y pagás, en vez de darle esos $100 a la distribuidora, 80 al banco y 20 a la distribuidora. Te cierran los números por todos lados, ¿por qué no lo harías? Y en 5 años o en 10 años o en 5 años, ponele, terminaste de pagar la inversión y después terminás pagando siempre $20, ponele, a mercado Sí, pero domiciliario. mira, aún así, sí, de vuelta, sin necesidad de crédito, el mejor ejemplo por ahí, el ejemplo más palpable de todo esto, es la conversión de autos a GNC. Ahí no te financia nadie. Vos vas con tu auto, si la nafta te sale más cara, te calculás cuánto te ahorras, vas con la plata y lo convertís y ya está, y el ahorro te queda todo para vos. O sea, con lo cual no estarías necesitando un incentivo, a ver, un financiamiento. Si lo recibís mejor, pero Claro, creo que la señal de todo esto es el precio. sí, ni hablar. De hecho, hay muchos barrios privados que se están en construcción
y, y a la gente se le despierta el interés de decir, che, bueno, a ver, instalo paneles solares, climatizo la pileta, pero cuando ven los números es como que no cierra. Entonces, esa voluntad de restar energía de la demanda de la red se fuma porque los costos no dan, porque Claro. el incentivo está en que sigas consumiendo de la red. Y sí, yo digo, si llegan los precios a un lugar donde te cierran los números, que es lo que pasa. Otra cuestión es que también si se aumentaron mucho los costos de todo lo que es la parte de energía solar, con todas las restricciones que hay en las importaciones. Eso hizo que pegue Mm. directamente en el valor de todas las cosas, en donde vos decís al importador que te financie tu proveedor, después a los 180 días que llega se desplacha a plaza, se hace el pago de las importaciones. Eso no existe que un proveedor chino te financie, sino lo que tenés que hacer de algún modo girarle dólares que tengas en el exterior. Hay toda una cuestión financiera ahí que hace que en los últimos meses se elevó el precio de todos los insumos importados y no para de haber señales en ese sentido donde quieren limitar o minimizar en las importaciones, o sea, básicamente porque no hay dólares. Pero aunque el Banco Central mañana vos quieras hacer una importación de 1000 paneles solares, o lo que fuere, inversores, o lo que fuere, aunque el Banco Central te dé la plata, hoy día estás en un mercado en el que, por efecto de la guerra y el incremento de los costos de los hidrocarburos a nivel mundial, la materia prima sube, porque en definitiva mucha de la materia prima utilizada para la industrialización de parques, digamos, de celdas fotovoltaicas o eh, aeros, parte de hidrocarburos, es decir, es transformación de minerales, fundición, etcétera, de hidrocarburos, con lo cual los precios de esos materiales sube y al subir la demanda, porque todo el mundo ahora quiere convertirse a renovables y a ver, la demanda sube, la capacidad de producción se mantiene estática o no responde tan rápido como sube la demanda, también hay un recalentamiento de precio de mercado de celdas, de, de- de inversores, de palas, etcétera. Entonces, a la cuestión estrictamente local de disponibilidad de dólares para importar, le tenés que sumar lo que pasa en el contexto internacional en términos de precios. Claro, claro. Y yendo un poquito a la parte de la contratación en el mercado mayorista de los grandes usuarios, también cuando acceden al mercado, es un mercado que se llama spot, digamos, o sea, ¿qué es el mercado spot? O sea, yo veo, por ejemplo, a una parte la contratación en el mercado spot. ¿Qué sería el mercado spot? A ver, el mercado spot es algo que quedó medio perimido con todo el cambio regulatorio que se hizo. Pero básicamente el mercado spot, como su nombre lo indica, es el precio del momento. Es decir, a esta hora generar energía cuesta una determinada cantidad de dinero. ¿De qué depende? Y bueno, depende un poco de la demanda y depende un poco de qué máquinas y con qué combustibles está generando la energía que demanda el mercado. Ahora, el, ese precio spot que iba variando hora a hora, ahora es, digamos que fijo, que está en 930 pesos, pero a caballo de esos 930 pesos se le suman una serie de sobrecostos en los que incurre Gamesa para generar energía eléctrica, con lo cual te diría que el mercado spot nada, es un concepto Nada que ver con el vacío mercado de spot, por contenido. ejemplo, de Chile, que sí es spot de verdad. En Chile No, no, sí. no, no. En Chile es como... No, porque aparte, sí, 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 tal cual, pero digo, acá no podés, no es que, a ver, el mercado spot tiene como un poco digamos, por propósito de que vos puedas elegir comprar en ese mercado spot. Es decir, vos veas que está barato y elegís comprar o vender o lo que fuere. Acá no, porque en definitiva eh, la capacidad de hacer contratos con privados está muy limitada. Está limitada de vuelta, al mercado de energías renovables a través del Mater o el de Energía Plus. Y vos podías hacer un contrato, por ejemplo, podés hacer el contrato directamente con un generador. Esa es otra parte que por ahí está bueno. ¿Cómo es? Yo, por ejemplo, tengo un generador
digamos, no sé, en la Patagonia y tengo un usuario en, no sé, en Entre Ríos, que es un gran usuario, y hace un contrato entre estas dos partes y en realidad físicamente la energía, el generador la va a volcar al mercado eléctrico mayorista, al MEM, digamos, ¿no? Y Sí, digamos, es un clearing bancario. claro, Entra energía por un lado, sale del otro, o sea, después se machea entre el medidor de salida del generador y el medidor de entrada de la industria. Pero de vuelta, lo que ahí podrías contratar es energías renovables, o de vuelta, energía plus. Si querés, lo vemos 2 minutos, que es la energía plus, para contame, ¿eh? dimensionar. A ver, en, así como pasó con el gas, con la energía eléctrica pasó más o menos lo mismo. Es decir, al especificar las tarifas, las inversiones en generación de energía eléctrica se detuvieron mientras que la demanda creció. En algún momento se veía que se producía un quiebre entre la producción y la demanda. Entonces, había que darle un incentivo a los generadores para que inviertan en nuevas generaciones, es decir, que aumenten la oferta de energía eléctrica para abastecer la demanda. Y ahí se crea el mercado de energía plus. El mercado de energía plus básicamente lo que dice, mira, este bloque de energía en el cual vos inviertas, vos generador, la vas a poder comercializar libremente con un mercado que yo te voy a crear, ¿no? Entonces esa energía vos la vas a poder vender en dólares. ¿A quién se la vas a vender? Y se la vas a vender a la industria, porque después es la que tiene capacidad de pago de energía. Bueno, ok, ¿cómo surge la energía plus? Bueno, resulta que agarran a todas las empresas que tienen 300 kilowatts o más de 300 kilowatts de demanda y hacen una medición mes a mes del año 2005. Entonces, todo lo que vos consumas, por ejemplo, hoy estamos en octubre, mira, en octubre de 2005 consumiste 10. Si en octubre, por ejemplo, 2022 consumís 15, hay 5 que es demanda excedente. Esos 5 hay 5 que son de demanda excedente y esos 5 los puedes contratar con Energía Plus. Si no los contratas con Energía Plus, se suponía que iba a haber una multa tal que iba a ser lo suficientemente grande como para incentivarte a contratar Energía Plus. Con el correr del tiempo eso se fue diluyendo, entonces hoy el mercado de Energía Plus migró un poco, eh, pero no terminó alcanzando el cometido que se buscaba en aquel entonces. Entonces, de vuelta, hoy puedes contratar Energía Plus por aquel volumen que a una industria exceda lo que tenían en el año 2005, en igual periodo del año 2005. Entonces compara enero contra enero 2005 contra enero del año que mires, febrero del 2005 contra febrero, por ejemplo, 2022 y demás. Y después el otro mercado que tenés es el de energías renovables. De vuelta, las ofertas son limitadas, es decir, el número de generadores plus, las empresas son 3 o 4, 3, y el número de oferentes de energías renovables también es muy limitado. Todos grandes No hay muchos usuarios. proyectos. Sí, Eh, sí, sí. Como en un momento, hace poco vino un cliente que tenía una recicladora de plástico. El tipo estaba consumiendo 280 kilowatts, 290 kilowatts un día. Estaba pagando más o menos unos 850.000 pesos, 900.000 pesos, pagaba más o menos esa plata. Y un día le vino una factura se pasó 301, 303 kilowatts y le vino una factura de 2.2 millones de pesos. Sí, fue el salto de un mes a otro de 850.000 pesos a 2.2 millones de pesos. Estaba pobrecito que se ponía a llorar. ¿Qué pasó ahí en los últimos meses? No, saltó. Es como ganancia, saltó de escala. Se fue, le vino la percepción. Pero es una locura, o sea, Y es sí. una locura que se pasó y le dejaron o sea, cuando pasás de 300 tenés como que te quitan el subsidio, o sea, pasás de pagar 5 kilowatts de 5 a 13, una cosa impresionante. Sí, hay que ver cuándo le pasó, digamos, porque, a ver, en el medio vos tuviste a ver, déjame pensar, pongámosles una ventana de julio a ver, sí, mayo a agosto, en donde hubo varios incrementos del costo de energía en la distribuidora. Y uno de los costos más grandes que en el que hubo incremento fue en la potencia. Entonces, eh, es posible que además de haber saltado de escala como en ganancias, le haya impactado también el costo
de la potencia. Yo tengo un cliente que también le pasó lo mismo y después, nada, lo acomodó. Claro, sí, Pero sí. sí, es duro. Durísimo. Ahora, Es ahí como lo en que... ganancias, ¿viste? Decir, bueno, para eso no hago horas extra. Esto es lo mismo, para eso no produzco más, porque si produzco, o sea, ¿cuánto más tenés que producir si te pasaste una gotita y pasás a pagar? O sea, para poder, ¿cuánto más tenés que facturar? ¿No? Porque obviamente la facturación es un, o sea, tu ganancia es un porcentaje pequeño de tu facturación, ponele. Entonces, ¿cuánto más yo tengo que facturar? Tengo que facturar 5 o 6 millones de pesos más para que poder pagar esos, no sé, 1 millón y pico, 1 millón y medio de más. Entonces, sí, bueno, no, listo, paro y paremos acá y ya está. Pero bueno, a veces es Sí, descuido, ¿no? Porque no es que es energía, es potencia. O sea que pusieron en simultáneo un par de máquinas, aunque sea 15 minutos, y listo, a cantar a otro lado. claro, eso lo liquidó. Sí, 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 sí. Le ha pasado unos cuantos. Pero bueno, ahí hay que mirar bueno, más allá, digamos, de la potencia. A mí me gusta mirarlo en términos de costo unitario y en dólares. Entonces, cuando haga la cuenta de cuánto le costaba en dólares unitario el régimen anterior y este nuevo régimen, sí, el salto es importante, pero en términos de pesos, pero en dólares, venías pagando muy poco. Claro, Sobre bueno, todo si estabas en el sur de Nueva. sí, sí, pero bueno, estaba, el tipo estaba bastante preocupado, o sea, aparte, ¿no? De todos Sí, sí, los sí. quilombos, ¿no? Del país, pero bueno, es evidente que sí, pagas poco, pero a veces puedes que vos estés costeando mal, digamos, vos estás costeando de una manera. El tipo era reciclado de plásticos, entonces el mayor insumo que tenía era la energía eléctrica. O sea, eran máquinas que trituraban plástico Claro. y después tenía mano de obra poco calificada que tiraban plástico, básicamente unas trituradoras mega gigantes que trituraban plástico. Entonces le impactaba bastante grande, o por lo menos eso es lo que me contaba. Eh, ¿cómo ves ahora vos, viendo un poquito y cerrando un poquitito acá, entonces a futuro, cómo resumirías un poquito la perspectiva del mercado argentino? ¿Qué tenemos que prender una vela? Yo voy a prender una vela, ¿no? Pero ponemos un santito o qué, qué pensás que puede, qué recomendaciones darías vos o qué pensás vos que puede llegar a pasar para el próximo invierno, básicamente? Qué buena pregunta, Mario. A ver, no lustré esta mañana, no lustré la bola de cristal, pero con independencia de eso, no, a ver, va a estar bastante estresado eh, por varios factores. Por la capacidad que nosotros tengamos de producción en Argentina de hidrocarburos, que nos podamos volcar a la red, por la política energética que se pueda desarrollar en los próximos meses, el clima, que eso no lo controlamos, y no sé qué más. Claro, A ver, yo veo bastante estrés, bastante problema. Eso se puede profundizar aún más si el gasoducto no está en la fecha que fue prometida. La realidad es que, qué sé yo, ¿viste? Cuando se construye algo, por lo general el constructor o el que lo desarrolló es optimista. Y claro, sobre todo el Excel y el Word resiste todo, el PowerPoint también. Después, bueno, está la realidad física, que es la persona que está en el campo soldando, enterrando caños y conectando. claro. Eh, Vamos a yo estar. creo que va a estar complicado, digamos. Claro. Creo que va a estar complicado. Ojalá que no, ojalá que me esté equivocando y que hablemos el próximo octubre del año que viene y diga, che, la verdad que te equivocaste. Ojalá, pero va a estar desafiante. Si te hace sentir bien encenderle una vela a tu santo porque sos creyente, bien. Si no, bueno, nada, empezá a ver qué es lo que puedes hacer como para eh, mitigar riesgos a futuro. Bueno, Leo, te agradezco 1 millón. La charla esta creo que fue bastante interesante. Así que bueno, te mando un abrazo fuerte, un saludo grande y bueno, a ver cuando nos juntamos a comer un asado. Dale, muchas ¿Eh? gracias a vos por este tiempo y espero que haya salido algo claro de todo. Dale, Leo, un abrazo grande, che. Chau, chau. Otro para vos. Chau.
Bueno, acá cerramos un poquitito, espero que les haya gustado. Pueden dejarme un comentario, lo que les crean conveniente. Así que les mando un abrazo grande y nos estamos viendo el lunes que viene. Un abrazo.